en este primer ejercicio dice, sean m y n aproximaciones a la 10 milésima por defecto y por exceso respectivamente, de un número irracional positivo t. ¿Cuál de las siguientes relaciones puede ser falsa? Que el número sea un número irracional significa que la parte decimal es infinita. Eso significa que sea irracional. La parte decimal es infinita, por lo tanto, no lo puedo escribir como una fracción, que sería la definición de un número racional. Entonces, como no lo puedo escribir como fracción, porque los decimales son infinitos, y además son infinitos irregulares, por decirlo de alguna forma, porque tenemos los infinitos que se repiten siempre el mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un decimal periódico o un decimal semiperiódico, que esos igual los puedo transformar en fracción, ¿ya? Entonces estamos hablando de un decimal infinito donde los números no cumplen ninguna secuencia, ¿ya? Son puros números desordenados, como pi, por ejemplo, que es un número irracional decimal infinito, que es 3,14, 15, y puros números que se van después mezclando. Entonces, aquí abajito les puse lo que significa el aproximar por defecto y el aproximar por exceso. En el caso de por defecto, puse aquí la m, que es el valor que se aproxima por defecto. Simplemente yo corto en la 10 milésima, en la 10 milésima posición. Tengo aquí que el 2 sería, vamos a escribir aquí para que quede más claro. El 2 sería la decena, o sea, la décima, perdón, la décima. 4 sería la centésima, 3 sería la centésima, 4 sería la milésima, y el 5 sería la 10 milésima. Le puse ahí con distintos colores para que no, porque se va como corriendo un poquito. Ya, entonces la 10 milésima es el 5. ¿Qué quiere decir por defecto? Yo corto aquí. Simplemente hago un corte. Y los demás, yo aquí debiese haberle puesto puntitos suspensivos a esto, porque se supone que es infinito. Entonces, los otros decimales los elimino. Y por exceso significa, como dice acá, que busca el número con las cifras decimales fijadas inmediatamente mayor. Es decir, voy a cortar en el 5, pero voy a aproximar hacia el número como al que sigue de ese decimal 5. Por eso es que aquí al final le puse 6, ¿ya? Entonces, vamos a analizar ahora las alternativas. En la alternativa A me están diciendo que el m sería menor que el n, y eso es correcto porque el 5 es más chico que el 6. Es la única explicación. En la alternativa B tenemos que el número t va a ser mayor que el m, y eso es cierto también porque el t considera todos los decimales, todos los decimales que continúan, los cuales yo eliminé, el t los tiene incorporados todavía, entonces ese decimal es mayor que este que yo le corté, le quité los decimales. Ya. Entonces, en la C tenemos que, me están diciendo que si sumo m con n, si sumara esos dos decimales, me están diciendo que me va a dar un valor más pequeño que si yo multiplicara el t por 2. A ver, para resolver estos ejercicios que tienen como letra, yo siempre recomiendo reemplazar por valores numéricos, ¿ya?
Entonces, si por ejemplo, usted toma el pi, lo trunca en la 10 milésima, hacia por defecto y por exceso, y después en la calculadora usted multiplica 2 por pi, le tiene que dar un número más grande que si suma las dos aproximaciones, porque en el decimal infinito, en el irracional, va a considerar todos los decimales y eso lo va a hacer mayor que si sumara los dos aproximados y truncados. Entonces, por eso es que esta también es correcta, es verdadera, digamos. En el caso de la D, me está diciendo que el multiplicar 2 veces el valor de M va a ser menor que sumar el N más el valor del decimal más del irracional. Como aquí consideramos todos los decimales y el 6 es más grande que el 5, ¿no es cierto?, que el M, si yo multiplico 2 veces el M, me va a dar un valor menor efectivamente que si yo sumo, porque este decimal es más grande que M y el N también es más grande que el M. Entonces, ambos decimales que voy a sumar, perdón, se me corrió el ticket. Ambos decimales que voy a sumar son más grandes que el valor de M. Entonces, aunque se multiplique 2 veces, el resultado va a ser mayor. Y en el caso de la E, que es la falsa, le vamos a poner al tiro aquí la X, es la falsa. ¿Por qué es la falsa? Es que el N que está aquí sumando lo pasé restando al otro lado de la igualdad. Entonces, me va a quedar que el valor de T va a ser menor que el valor de 2N menos N. Entonces, lo que estoy diciendo es que el valor de T es menor. ¿Y cuánto me va a quedar si al 2N le quito una N? ¿Cuántas N me van a quedar? ¿Una? Me queda solo N. Y me está diciendo que T es más pequeño que el valor de N. Eso puede ser. Puede ser que el irracional que contiene todos los decimales sea más... yo estoy diciendo que en el fondo lo que estoy diciendo en esta expresión es que pi es más pequeño que 3,14. De alguna forma. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, por eso es que Sí, la E sería la incorrecta, ¿ya? Siempre yo recomiendo, como les digo, tomar un ejemplo numérico. En este caso yo tomé este decimal y le puse 1,23 para mostrar, digamos, el ejercicio. Usted lo puede hacer con un irracional real, como 3,14, o sea, como pi, y ir probando, ir probando. El M será menor que el N, pero con un ejemplo numérico, eso siempre ayuda bastante. Eso, estaba malo. Entonces yo lo estaba razonando mal. Cuando nos pongan una recta así, cuando me hablen de AC, me están hablando del trazo. Y AB me están hablando de todo el trazo, de A hasta B, cuánto mide la distancia que hay entre A hasta B. Y eso siempre se calcula con una resta. ¿Ya? Entonces, para calcular el valor de AB, que sería el trazo, lo que tengo que hacer es restar el número mayor, que sería 0,4, menos el número menor, que sería 0,3. Por lo tanto, el valor de AB me va a dar 0,1. ¿Me entienden? sí, Ya. Entonces, en el enunciado me dice que el valor de AC va a ser igual al valor de AB, que en este caso sería 0,1, ¿no es cierto? Dividido en 3. ¿Me captan? sí. Intente hacer usted en la casa el ejercicio. ¿Cómo dividía 0,1 dividido en 3? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder dividir 0,1 dividido en 3? ¿Cómo lo harían?
¿Habría que pasar la fracción o no? ¿Qué cosa? ¿El 0,1? Sí. Sí. El 0,1 lo paso a fracción. ¿Cómo me queda esa fracción? Un décimo. Un décimo. Bien. Entonces me queda un décimo dividido. Voy a escribir así la división ya, porque este 0,1 es partido en 3, pero en el Profe, fondo es, dígame, no se nota ¿no lo estoy que está escribiendo? escribiendo. Ya, No. No, no se ve. ahí sí. Ya. Entonces, estamos en que el 0,1 lo traspaso a fracción. Me queda un décimo dividido en 3, que lo voy a escribir así. La fracción, digamos, lo voy a escribir como una división para que me quede una división de dos fracciones. ¿Me siguen, verdad? ¿Se entiende? Me queda el Sí. numerador, que es 0,1, transformado en fracción, un décimo dividido 3. Lo de arriba dividido con lo de abajo. Y ahora multiplico cruzado, 1 por 1, 1, 10 por 3, 30. Entonces, el valor de AC me va a quedar como, o sea, claro, el valor de AC me va a quedar como 1 dividido en 30. Ya, el valor de C menos el valor de A, donde C tendría que valer 0,3 periódico y el valor de A vale 0,3, eso me tiene que dar lo mismo que 1 partido en 30, que es lo que nosotros acabamos de descubrir, la distancia entre A, de A hasta C. Pero resulta que yo no tengo el valor de C, solo tengo el valor de A, por lo tanto el valor de A lo voy a pasar sumando al otro lado. Lo voy a escribir con el inverso aditivo en el otro lado de la igualdad. Entonces el valor de C me va a quedar igual a 1 partido en 30, y vamos a escribir al tiro el otro decimal sumando, escrito en forma de fracción, lo que sería 3 décimos, ¿verdad? Ahora hago mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo sería 30, donde en el caso de la primera fracción el numerador me queda igual, y en la segunda fracción el numerador me va a quedar 9, porque amplifico el 10 por 3, por lo tanto el 3 también, y 3 por 3 me da 9. Es decir, esto me va a dar 10 treintaavos. Y ahora podemos verificar si este 10 treintaavos me da que el C sea igual a 0,3 periódico o no. Sí, 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 sí. Sí, sí da. Si yo simplifico esto, por 10, me va a quedar un tercio, y un tercio es 0,3 periódico, que es lo mismo que 3 novenos. Simplifico, 3 novenos, un tercio. Entonces, en este caso sí da.